Este año hemos creído en una fórmula muy simple. Si la liquidez global M2 aumenta, Bitcoin sube. Era el llamado código de todo. Pero desde mediados de 2025, el M2 está aumentando claramente. Pero, ¿por qué Bitcoin se ha estancado o incluso ha caído? Ese código perfecto se ha roto. Si usted todavía está operando mirando solo el gráfico del M2, debe detenerse ahora mismo. Se está aferrando a una fórmula que ya está rota. Hoy, rastreamos la traición del M2 y el flujo del dinero real que mueve el mercado ahora. Antes del análisis completo, recordemos en qué creíamos. El inversor macroeconómico, Raúl Pal, llamó a Bitcoin el barómetro de la liquidez global. Los gobiernos no tienen más remedio que imprimir dinero para manejar sus enormes deudas, y este M2, es decir, la masa monetaria amplia, busca activos escasos huyendo de la moneda fiduciaria que se devalúa. Bitcoin, con una emisión total fija de 21 millones de unidades, era la vía de escape perfecta. De hecho, el explosivo aumento del M2 y el rally de Bitcoin durante la pandemia parecieron demostrar esta teoría. Era una teoría demasiado perfecta y demasiado atractiva. Sin embargo, en 2025, esta correlación perfecta comenzó a agrietarse. La masa monetaria M2 aumentaba constantemente, pero Bitcoin ignoró la señal de seguirla con un desfase de 12 semanas. Al contrario, perdió fuerza y se estancó. Lo aún más extraño es que otros activos de riesgo, como el Nasdaq, mantuvieron una sólida tendencia alcista. Esto significa que no fue un problema de liquidez del mercado en general, sino que algún factor específico afectó únicamente a Bitcoin. ¿Cuál fue esa fuerza que detuvo solo a Bitcoin, yendo en contra de la enorme marea del M2? El culpable no fue la Fed, es decir, la Reserva Federal. Fue el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y más concretamente, una cuenta llamada TGA. La TGE, o sea, la Treasury General Account, Cuenta General del Tesoro, es la principal cuenta corriente del gobierno de Estados Unidos en la Reserva Federal. En pocas palabras, es el bolsillo del gobierno estadounidense. El gobierno llena esta cuenta TG, recaudando impuestos o emitiendo bonos del tesoro, y cuando gasta, saca dinero de esta cuenta. Este simple principio ha sacudido la liquidez del mercado. La clave es que el saldo de la TGA y la liquidez del mercado se mueven en direcciones opuestas. Cuando el gobierno emite bonos del tesoro para llenar la cuenta TGA, los bancos privados y los inversores compran esos bonos con efectivo. Este efectivo sale del sistema bancario comercial y se traslada a la cuenta TG adentro de la Fed, donde queda bloqueado. Es decir, el proceso de aumento del saldo de la TG actúa como una aspiradora que absorbe la liquidez del mercado. A mediados de 2025, el Tesoro implementó una política para reconstruir el saldo de la TEA en unos $500,000 millones, lo que impuso al mercado un efecto idéntico al ajuste cuantitativo oficial de la Fed, o QT, un ajuste en la sombra. Ahora, esta es la parte más importante del video de hoy. Si la TGA absorbió liquidez, ¿por qué el Nasdaq y el oro salieron ilesos y solo Bitcoin recibió el golpe? Este gráfico comparativo lo dice todo. Mientras la TGA absorbía liquidez, el Nasdaq, centrado en la tecnología, y el oro, de hecho, mostraron fortaleza. Es un fenómeno que nunca podría explicarse si solo miráramos la variable macro del M2. Cada activo tenía su propia fuerza para resistir el shock de la TGE. Las grandes empresas del Nasdaq 100, en particular las tecnológicas, tenían dos fuertes escudos. Primero, una narrativa enorme y continua, la revolución de la inteligencia artificial, que superó las fluctuaciones de liquidez a corto plazo. Segundo, estas empresas ya poseían enormes activos líquidos, por lo que no necesitaban depender de financiación externa. ¿Y qué hay del oro? El oro es un activo líquido, pero también es el mejor activo refugio, que brilla cuando aumenta la incertidumbre del mercado. La señal de ajuste y la incertidumbre provocadas por la reconstrucción de la TGA
De hecho, destacaron el atractivo del oro como refugio seguro, y las compras constantes de los bancos centrales sostuvieron su precio. Entonces, ¿por qué colapsó Bitcoin? La respuesta es que Bitcoin se encuentra en el extremo más alejado de la curva de riesgo. Bitcoin no genera su propio flujo de caja como las acciones tecnológicas, ni tiene miles de años de historia como activo refugio, o la demanda de los bancos centrales como el oro. El precio de Bitcoin depende esencialmente de la liquidez marginal, es decir, del capital más especulativo y dispuesto a asumir riesgos que entra nuevo al mercado. Los 500.000 millones de dólares que absorbió la TGE pueden parecer poco en comparación con el M2 total, pero era precisamente ese capital marginal el que tenía más probabilidades de fluir hacia Bitcoin. Las tecnológicas tenían los resultados empresariales, el oro tenía la seguridad como base de apoyo alternativa, pero Bitcoin, cuya única línea de vida era la liquidez, recibió el impacto de lleno en cuanto esa línea se estrechó. Para entender esto más profundamente, necesitamos conocer la teoría de la reflexividad de George Soros. La correlación entre el M2 y Bitcoin era más que simples datos. Era una creencia poderosa entre los participantes del mercado. La creencia de que, si el M2 sube, Bitcoin sube, provocó compras anticipadas, y estas compras subieron el precio, reforzando aún más la creencia, convirtiéndose en una profecía autocumplida. Pero esta narrativa inevitablemente crea una operación sobrecargada. La absorción de liquidez de la TGE fue la aguja afilada que pinchó este globo de creencias inflado. Más que el volumen de la absorción de liquidez en sí, fue el colapso de la narrativa de que la fórmula del M2 se ha roto, lo que causó un shock psicológico mayor, y las posiciones basadas en esa creencia colapsaron, provocando ventas en cadena. Entonces, ¿se ha acabado por completo el modelo del M2? Hay tres caminos a seguir. El primer escenario es la perspectiva de que fue una perturbación temporal. La reconstrucción de la TGE fue solo un problema técnico a corto plazo. Una vez que el tesoro alcance su saldo objetivo, la absorción de liquidez se detendrá. Más bien, si el gobierno comienza a gastar ese dinero de nuevo, la TGE se convertirá en un factor de suministro de liquidez. En ese caso, Bitcoin volverá a sincronizarse con la enorme corriente subyacente del crecimiento global del M2. Significa que el código de todo sigue siendo válido. El segundo escenario es que el modelo M2 no está roto, sino que era incompleto. Este incidente con la TGA ha demostrado que el mercado de Bitcoin se ha vuelto demasiado complejo para ser explicado por una sola variable. Ahora debemos aceptar un modelo multifactorial. La liquidez global M2, por supuesto, pero también los cambios en el saldo de la TGA, las entradas estructurales de fondos a través de los ETFs al contado, el shock de oferta del halving y el entorno regulatorio de cada país. Todas estas variables se han convertido en parte de la nueva ecuación que determina el precio de Bitcoin. Aquí está la conclusión de hoy. El modelo M2 no ha muerto. Sin embargo, hemos aprendido la costosa lección de que un problema técnico de fontanería en el sistema monetario puede sacudir todo el mercado. El M2 sigue siendo la gran marea que determina la dirección a largo plazo de Bitcoin, pero existen olas y remolinos poderosos que pueden cambiar temporalmente el flujo de esa marea y hundir su barco. Eso es exactamente la TGA y las entradas de los ETFs al contado. Ahora, el inversor sofisticado debe leer tanto la marea como las olas al mismo tiempo. La era de depender únicamente de fórmulas obsoletas ha terminado.